actividades fuera aquí de este templo. Así que hermanos, pues mire, vamos a ir allá a los evangelios. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Estaremos tomándonos el tiempo prudente. Oremos también por nuestro amado hermano Sandate, gloria a Dios. Bendito Señor, por hermano Sandate, ¿cuántos le echamos menos? Él está atendiendo una invitación por allá en Quianzas, hay una fiesta con la iglesia de Quianzas y por ahí nuestro hermano ha hallado gracia también y lo han estado involucrando en las actividades de aquel lado, ¿verdad?, del país. Y pues bueno, que Dios le siga abriendo puertas y que sea de bendición donde quiera que vaya nuestro hermano. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos a leer solamente unos versículos, a ver, del versículo 10 hasta el versículo 10, perdón, del versículo 6 hasta el versículo 10. Lo vamos a hacer de una manera alternada para así participar todos de esta preciosa lectura. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice el capítulo 28 de Mateo, versículo 6 a la letra, en el nombre del Señor Jesucristo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, todos el 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pues dando gloria a Dios, póngase cómodo ahí en su lugar. Vamos a estar atentos por los próximos 40 minutos, 45 máximo, a esta palabra que el Señor nos ha dado en base a un lema, a un tema que le hemos llamado Cristo no está muerto. Y el subtítulo también, hermanos, sería no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. ¿Cuántos servimos a un Dios vivo, mis hermanos? Gloria a Dios, qué privilegio tan grande de haber recibido este conocimiento que el Señor en su grande propósito y en la predestinación divina desde antes de todos los tiempos nos tenía a nosotros en su mente para darnos esta revelación que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La gente en la mayoría de las naciones se desbordan en estos días en sus tradiciones. Hay algunos países aquí en Estados Unidos que le dan una celebración muy grande a esta semana que acaba de pasar y que precisamente concluye el día de hoy allá por el lado de Venezuela, una ciudad, un estado también muy, muy grande, Barquisimeto. Hay una divinidad, una deidad que celebran al nivel como de la guadalupana en México, le llaman la Divina Pastora. Y logra cada año acarrear cerca de 2 millones, si no es que más, de turismo, tanto local como regional y del país y de fuera del país, porque hacen una grande manifestación. Imagínense, más de 2 millones de almas allí celebrando a esa divinidad para ellos, dentro de una tradición popular. En segundo lugar, pues los mexicanos no se quedan tan atrás, porque siempre todos los eventos, mayormente de esta temporada, son muy observados hasta con una semana de asueto. Quiere decir una semana donde no hay trabajo, donde todo se paraliza, el comercio, la escuela, la banca, bueno, casi hasta los hospitales le dan mucha gente vacaciones, hermanos, y todos enfocados a lo mismo, a saber una semana que, pues bueno, la dedican como santa, ¿verdad? Pero la realidad es que el Señor no demanda solamente una semana, Él demanda de una vida santa, que es muy diferente a una semana durante el año. Y finalmente la República de Guatemala, con 1 millón de participantes, no di la nota de México, hermanos, pero en Iztapalapa, en el Estado de México, es 1,5 millones de almas que se juntan a hacer la celebración en estos días, con una dramatización de lo que vienen llamándole la pasión de Cristo, y donde
concluyen ahí haciendo la crucifixión de hombres o personas voluntarias para estos eventos. Guatemala también, de la misma manera, cerca de 1 millón de personas concluyen todos esos eventos con una grande peregrinación, con 1 millón de personas aproximadamente, quizá poco más, era poco menos, pero también se desbordan en su fervor, y todo dentro de la iglesia popular, del entendimiento que tienen, además de todos los países, ¿verdad?, de Latinoamérica, todos los que hablan español en todos los lugares, aquí mismo en Estados Unidos, aquí en Phoenix, hace no muchos años, ya en este nuevo siglo, empezaron a salir las peregrinaciones en esas semanas por diferentes colonias. Antes no lo era, yo estoy aquí desde finales de los 80, nunca había cosas así, pero ha ido creciendo la inmigración, y la inmigración emigra también con sus tradiciones, y bueno, pues muy respetable, se respeta la fe de cada quien, pero lo que respecta a nosotros, mis hermanos, celebramos al Señor todos los días, por eso cantamos con toda alegría, estamos de fiesta con Jesús, porque al cielo queremos ir. Ahí no habrá una semana, no habrá un día en particular, habrá todo el tiempo, estaremos alabando y glorificando el precioso nombre de nuestro Señor, porque Él es un Dios de vivos, Él no está muerto, Él resucitó de la tumba. Dice el canto, cantaban hace un momento el grupo Alabanza, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y allá en Jerusalén la tumba está vacía. Hemos pasado, hermanos, los años de nuestra vida escuchando de peregrinaciones hasta Jerusalén, hasta el Santo Sepulcro y todos lugares históricos en donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, pero no hay testimonio de uno solo que diga allí había vestigios en el sepulcro de un lienzo o de polvo de los huesos o lo que quedó ahí, restos del Señor Jesús. No lo hay, porque el Señor resucitó, aleluya. El Señor se levantó con poder, con gloria, porque Él, hermanos, no le fue quitada la vida. Él la puso, y como Él la puso, Él la volvió a tomar para atrás. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, Él hace la llaga, Él la cura, y no hay quien libre de su mano. Servimos a un Dios todopoderoso, mis hermanos, lo declara el libro de Apocalipsis, que Él es el todopoderoso, el que es, el que ha de venir, aleluya. Es el que venimos a alabar y glorificar cada día de reunión. No venimos a buscar el favor del hombre, no venimos a celebrar algún personaje ilustre o de muchas virtudes que haya vivido aquí en esta tierra. Servimos al Cristo de la gloria, el cual nació y murió, hermanos, por amor de cada uno de nosotros. Dejó su trono de gloria, vino a este mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que por medio de Él, los que éramos pobres, ahora seamos enriquecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no se sienta pobre, por eso usted no se sienta como que no es nada. Al contrario, usted y yo debemos de presumir el Dios que servimos, aleluya. Ese sí es un Dios maravilloso. No está colgado en un crucifijo, no está pintado en un lienzo, no lo traemos colgado del cuello, con todo respeto lo digo, por si alguien lo hace de esa manera, pero lo traemos dentro de nuestro corazón, mis hermanos. Allí en un lugar muy íntimo de nuestro ser, ahí está el Señor, el que nos da el hálito de existencia, el que nos da la respiración, el que cada día cuando despertamos podemos abrir nuestros ojos y decirle gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. La porción de escritura para los que acabamos de ser partícipes, que es el último capítulo del Evangelio según San Mateo, a saber, el capítulo 28, nos narra de ese día glorioso de la resurrección del Señor. Bien, pues dice la escritura en el inicio, verá que el primer día de la semana, muy de mañana, aquellas mujeres se dirigieron al sepulcro. No dice que el Señor resucitó el domingo por la mañana, porque si sacamos la cronología y sacamos, hermano, las referencias de la resurrección del Señor, Él habló, proféticamente estaba hablando su resurrección, pero a la vez Él también habló, hermanos. El Señor dijo que así como Jonás, que estuvo en el vientre de la ballena y que estuvo sus 3 días con sus 3 noches, así era menester necesario que el Hijo del Hombre estuviera en las profundidades de la tierra. Y bien, hermanos, pues si son 3 días de 24 horas, cómo la tradición se pone a celebrar al Cristo crucificado el viernes por la tarde y lo resucita el domingo por la mañana. No checa, hermanos, con los horarios. El Señor murió, hermanos, precisamente según la cronología, del día miércoles,
fue la muerte del Señor. El día jueves estuvo el Señor en el sepulcro, y el día viernes y hasta el sábado, se cree que por la tarde, mis hermanos, era el gran sábado, el sábado celebrado por los judíos, fue que el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque estaba así escrito que el Señor resucitaría a los 3 días, así como estaba profetizado acerca de él. La tradición pues hace muchas cosas. Ahorita muchos tienen planes ya de ir por la tarde a buscar los huevitos en el parque, que ninguna cosa tiene que ver los huevos, ¿verdad? De la coneja con el nacimiento del Señor, pero sin embargo lo hacen en referencia a la Pascua. Y lo hacen en referencia supuestamente en la cuestión de la fertilidad, y que, repito, ¿verdad?, no tiene nada que ver. La historia habla, ¿verdad?, del nacimiento de la primavera, donde todo empieza a florecer, todo empieza a reverdecer, y asimismo lo acoplan ellos a la resurrección del Señor en estas fechas para darle vuelta a su imaginación y a todo lo que viene en su mente. El Señor, hermanos, en la historia secular se dice, hermanos, que murió aproximadamente el día 5 de abril, aproximadamente el 5 de abril, y posteriormente, hermanos, a los 3 días el Señor resucitó, y de eso pues no tenemos pruebas, ni tampoco tenemos, hermanos, mandamientos de que esa fecha exactamente tenga que hacerse la celebración. Simple y sencillamente celebramos al Señor todos los días, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esto entendemos que por medio de ello hay una grande bendición también para nuestra vida. Las iglesias de corte tradicional, las iglesias antiguas, mayormente las que vienen de la línea de Martín Lutero, por lo general este día domingo celebran la llamada culto de resurrección. Algunos a las 5, 6, 7 de la mañana tienen su servicio, cambian su liturgia y hacen mucho énfasis que el Señor resucitó el primer día de la semana. La Biblia nos dice que fueron a buscarlo al sepulcro, pero que el sepulcro está vacío. Y bueno, repito, respetamos la tradición y las costumbres de otros pueblos, de otras gentes, de otros grupos religiosos, pero nosotros estamos, hermanos, para predicar la verdad. Y si el Señor así nos ha dado ese entendimiento, es lo que nosotros compartimos, para que no caigamos en la religiosidad de guardar ciertos días, de abstenernos de ciertas cosas, de placeres, de alimentos, de cosas personales, para que tengamos un acercamiento más con Dios. Dios hay que buscarlo todo el tiempo, de día y de noche, toda nuestra vida, lo que nos resta de existencia, hay que buscarlo, hay que acercarnos a Él, porque después de una semana llamada santa, mis hermanos, pues tiene que proceder o proseguir una vida santa. Eso es lo que el Señor demanda. Qué bueno que las gentes se abstienen mucho de muchas gentes religiosas, de cosas, de prácticas, de pasatiempos, aún de vicios, durante toda una cuaresma, llamada la cuaresma, del principio, el miércoles que le ponen de ceniza, hasta el día de hoy, que es el día de resurrección o el día de la Pascua. Pero ojalá que esto les impactara su vida, les hiciera un cambio, hiciera en ellos una transformación, y no lo es porque es religiosidad. El único que puede cambiar, hermanos, es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso predicamos que Él no está muerto, Él está vivo, aleluya. Él ha entrado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ha hecho un cambio radical, de manera que el tiempo que ya llevamos en el Señor, hemos experimentado que solamente con su ayuda hemos podido perseverar hasta el día de hoy, no por una tradición, sino por una convicción de que el Señor es Dios de vivos, aleluya. Él ha resucitado, lo dijo el ángel, no está aquí, gloria a Dios, pues Él ha resucitado, bendito su precioso nombre. Y podríamos seguir narrando otras tradiciones más que existen a través del mundo entero, pero vamos a usar un poco nuestra Biblia para que usted tome referencia. Si le da vuelta allí al Evangelio según San Lucas, que también da testimonio al respecto. San Lucas capítulo 20, del versículo 27, es una pequeña porción, hermanos, en adelante, del capítulo 20, versículo 27, en adelante, dice a la letra: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Estoy en Lucas capítulo 20, el 29. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
La tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y luego viene aquí el punto. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dice el 37, pero en cuanto a los que muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios, lea conmigo el 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, aleluya. Para el Señor, hermanos, comparecemos todos como vivos, aleluya. Gloria a Dios. Pues bien, hermanos, aquí el Señor les da una explicación mucho más amplia de los que ellos imaginaban. Quizá estos hombres, los saduceos que negaban la resurrección, ellos estaban en pensamiento, a su interpretación de algo muy diferente a la resurrección. Pero el Señor les da una explicación, hermanos, muy satisfactoria, en donde les explica la naturaleza de los ángeles, que son seres asexuales, lo que significa que no tienen sexo los ángeles, ni tienen necesidad de pareja, de casamiento, ni nada por el estilo, que así seremos semejantes ya cuando estemos delante del Señor. Así que nadie en estos tiempos se preocupe que se va a encontrar por allá por la eternidad con su pareja, con su compañero, su compañera. Allá, hermanos, el Señor nos permite llegar, cada quien estaremos, hermanos, en un cuerpo glorificado, celebrando al Rey de la Gloria, a nuestro amante Salvador, al que dio su vida por nosotros. Allí lo miraremos tal y como lo es, estaremos juntamente con los ángeles, mis hermanos, celebrando a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Por eso aquellos hombres, hermanos, se quedaban estupefactos, se quedaban sorprendidos por la respuesta del Señor, que les hablaba así de esa manera, una línea muy cercana al entendimiento de los saduceos, que habían ellos de reencarnar. En lugar de resucitar, habrían de reencarnar, que por cierto todavía hay tribus, ¿verdad?, que creen en esa forma, en ese concepto, y que según hayan llevado su vida en este mundo, según se hayan conducido, pues van a reencarnar en diferentes posiciones. Si realmente esa persona hizo una vida desastrosa, pues podría reencarnar en alguna bestia, en algún animal inmundo, hasta en bichos. A saber, quizá cucarachas, otro tipo de cosas. Usted no crea eso, no voy a perdonar la vida a las cucarachas, a los alacranes, mátelos, no tenga misericordia cuando ya no va a decir, ay, a lo mejor es mi abuelita, ¿verdad? A lo mejor una tía, ¿verdad?, parientona, aquella que nunca quiso oír del Señor. No, la reencarnación no existe. La palabra del Señor es muy clara, Hebreos 9:27 es muy clara cuando dice, por cuanto está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nada que ver con el llamado purgatorio, invento de la iglesia popular para que por medio de ello estarle sacando dinero a la gente por misas y más misas, y que les dan promesas y esperanzas alentadoras según ellos, y ya va saliendo del infierno, póngale otra misa y otros $500, ya está la mitad fuera, otra misa y otros $500, y así los tienen a los pobres bajo ese engaño. No hay respaldo, mis hermanos, en la palabra de Dios para esos conceptos, y de esa línea venían los saduceos, pero el Señor les da una explicación muy amplia, por lo cual la respuesta de ellos dice, la actitud de ellos, versículo 40, y no osaron, o sea, no se atrevieron a preguntarle nada más. Casi como decimos por ahí en una expresión mexicana, ¿quieres más? ¿O con esto te basta? El Señor había sido claro en su expresión, hermanos, de cuál sería la eternidad con Él, de cuál sería el final de todos y cada uno de los que tuvimos el privilegio de venir a este mundo. Allí una escritura adelantito en San Juan capítulo 2. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos en este día, mis hermanos?
Y si alguien no estuviera contento por algún problema, por alguna situación, alguna tribulación, hermanos, pues está en un buen lugar para buscar la ayuda de Dios nuestro Señor. Capítulo 2 de Juan, versículo 18 en adelante, dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús le había dicho. Aleluya, y a su nombre. Ellos humanamente, pues todas las cosas le aplicaban a lo que estaba delante de sus ojos y tenían el conocimiento muy preciso de cuánto tiempo se llevó la edificación del templo de Salomón, aún de los materiales y de todo lo que se había llevado, lo que conlleva una construcción, mayormente ese templo de gran excelencia, de lujo, de gran majestuosidad. Y sabían que 46 años se habían llevado a edificar el templo, y lo veían como un atrevimiento del Señor que prácticamente los provocaba y los confrontaba: destruyan este templo, que en 3 días lo levantaré. Aleluya. Ahí está una prueba más de que el Señor, hermanos, estuvo en la tierra, en la profundidad de la tierra, después de su muerte, por 3 días y por 3 noches. Aleluya. Rectifico, no que el viernes lo crucificaron y que el domingo temprano resucitó. 3 días el Señor descendió, hermanos, a las profundidades de la tierra y se destruyanlo, y al 3er día yo lo voy a levantar. Y aquella gente se sorprendía si eran 46 años que históricamente registraba la edificación del templo de Salomón. Dice: ¿cómo tú pues nos dices que en 3 días lo habías de levantar? Si el Señor le hubiera dicho que en un día, el Señor en un día lo levanta. Gloria a Dios, porque Él es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Bendito su precioso nombre. Pero es que tenía el Señor un proceso en todas estas cosas para que por medio de ello nosotros también a su tiempo tomáramos esa confianza en Él, de que el Señor, hermanos, no hace nada ni antes ni después, sino que todo lo hace en su tiempo. Yo creo que muchos de los presentes, si no la mayoría, en algún momento hemos perdido a un ser querido, sean nuestros padres, abuelos, hasta quizá algún hijo por ahí, hermanos, y en nuestra desesperación quisiéramos de pronto pues levantarlo ahí de esa situación en que se encuentra, que se mira como que solamente estuviera dormido. Pero el Señor tiene su tiempo y su momento para todas las cosas. Ya el que se fue de esta vida, mis hermanos, ya no podemos hacer nada por él. Podemos hacerlo por su familia, orar por ellos, que el Señor los fortalezca y les dé el Señor la resignación. Pero por el que ya murió, por el que ya se fue de este mundo, hermanos, pues ya está dándole cuentas al Creador. Pero vamos, hermanos, en esto, ser nosotros conscientes como hijos de Dios, mostrar siempre ese corazón compasivo por los que han perdido su ser querido, que queda un vacío muy grande dentro de sus corazones, como lo fue en el corazón de sus discípulos, al tal grado que cuando, hermanos, ellos se fueron como los caminantes de Maús, iban tristes, iban cabizbajos, pues las cosas que habían acontecido allá en aquella semana trágica no era otra cosa, hermanos, tan dura que ellos habían tenido que experimentar y ver a su líder, a quien habían puesto sus esperanzas, su confianza, el que pensaban ellos que iba a levantar una revuelta, como lo fueron en tiempos antiguos otros hombres guerrilleros que se infiltraban entre la población, o quizá un guerrero como David o como Josué, pero que no fue así. Porque, hermanos, el Señor lo declaró de una forma categórica: mi reino no es de este mundo, aleluya. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor, aleluya. A veces quizá alguno en su debilidad quisiera desclavarse en lo que estamos en el Señor, ¿verdad? Porque dice que estamos crucificados con Él, y poder hacer algo en ocasiones así de una forma fuerte, hermanos, violenta, pero hay que siempre estar confiando que el Señor es el que tiene todo en control. Aún sea una injusticia que estamos experimentando, el Señor lo tiene todo en control, que no tenemos que ir a ponernos los guantes contra nadie, al contrario, orar por nuestros enemigos, y como lo hizo el Señor
Señor, aún hasta en el último momento, perdónales, Padre, no saben lo que hacen, gloria a Dios, porque el que se mete con un hijo de Dios, con hija de Dios, mis hermanos, se está metiendo con el Señor. Nuestra pelea no es nuestra, mis hermanos, la pelea es con el Señor por delante y la victoria es con Él, mis hermanos. Él es el que pelea por nosotros y al final de los tiempos habremos de vencer, hermanos, en su totalidad. Si alguien ha perdido alguna batalla en el caminar de esta vida, hermanos, la guerra ya está ganada. El Señor la ganó por nosotros cuando se levantó de en medio de los muertos. Bendito su precioso nombre. Un acto, hermanos, muy relevante, un acto sin trascendencia, quiero decir, de una forma, hermanos, del pasado, sino que el Señor se había manifestado algo muy diferente de lo que aquella gente estaba acostumbrada de ver los difuntos y de que ahí terminaba su vida. La misma cultura nuestra nos enseña muchas cosas falsas. Yo creo que algunos han escuchado por ahí esa frase de que la tumba será el final. Hasta canción la hicieron por ahí, pero no es el final. Y aún se dice que no sabremos llevar que nomás un puño de tierra y que esto y que el otro. Son mentiras que el diablo ha inventado quizá para engañar o para dar una falsa esperanza. Hermanos, porque cuando ya el cuerpo es depositado en la tumba, que se cumple la sentencia divina, del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado, hermanos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, bendito el Señor. Entonces, hermanos, ahí empieza precisamente la eternidad. Cuando ya exhalamos el último suspiro, hermanos, estamos entrando a la eternidad. Y hay que darle gracias a Dios, a los que hemos tenido la oportunidad de parte de nuestro Dios, conocerle en esta vida. Conocer el propósito que Dios tenía para con nosotros, que no es casualidad que estemos en su camino, quizá algunos por un mes, unos por un año, otros por 20, 50 años, hermanos, que no es ninguna casualidad, sino que todo es en el propósito de Dios nuestro Señor, de que no andemos por esta vida vagando con la incertidumbre de que qué va a pasar cuando me muera. Usted ponga su vida en las manos del Señor. Él tiene el día y la hora para cada uno de nosotros. Sabemos cuándo y dónde nacimos, pero no sabemos en dónde vayamos a quedar, mucho menos cuándo. Pero si estamos confiando en el Señor, tenga la seguridad, hermanos, que nuestro destino está asegurado con Él. Aleluya. Confiamos en un Dios de poder, el cual no nos dejará allí del polvo de la tierra, el cual no se va a olvidar de nosotros, el cual, hermanos, tendrá su grande misericordia a favor de todos los que le aceptamos en esta vida, que caminamos con Él y con Él nos esforzamos de agradarle cada día para darle la gloria y darle la honra. La resurrección de Lázaro es una historia verídica, mis hermanos, puesto que ellos vivieron en la ciudad de Betania. Lázaro juntamente con sus hermanas allá habitaba en aquella aldea. San Juan capítulo 11, lo leemos brevemente para ubicar esta porción de la enseñanza del día de hoy. San Juan capítulo 11 es una porción del 17 en adelante. Síganme con su vista, por favor. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y lea conmigo el 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Hacía 4 días que Lázaro había muerto. Ya su cuerpo estaba en descomposición. Se cree que un cuerpo, hermanos, a menos de una semana se descompone completamente. Pero ahí estaba inerte aquel cuerpo y todavía estaba el dolor en el ambiente.
puesto que hay quienes a veces lo superan más pronto que otros, aunque queda ese vacío por mucho tiempo, mis hermanos, ese buen recuerdo del ser querido. Y al escuchar que el Señor iba llegando a la aldea, Marta ni siquiera se quiso esperar a que llegara a su vivienda, sino que salió a su encuentro, no para dar la bienvenida, sino para reprocharle con estas palabras, esa expresión: si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Muchas veces que ignoramos, hermanos, los propósitos de Dios, quizá de una forma insensata le reclamamos, o vamos, hermanos, con reproches ahí en la oración: Señor, tú prometiste, tú dijiste, ¿y por qué esto, por qué lo otro? Hermanos, Dios es un Dios de propósitos, y aquel acontecimiento de Lázaro era para él ser glorificado en medio de toda aquella gente incrédula, aquella gente que había llegado quizá con un buen sentimiento de compartir con estas hermanas la pérdida de su hermano, de consolarlas y apoyarlas en ese momento tan dramático, tan triste, hermanos, pero muchos de ellos no tenían la fe que usted y yo tenemos, aleluya, porque el Señor, el propósito era que vieran lo que iba a hacer en esto, resucitar a Lázaro, para que muchos de ellos posteriormente, dice la Escritura, que creyeron en el Señor Jesús. Muchos de ellos, como Marta, eran religiosas solamente. Sí, lo dijo Marta: sí, yo sé que mi hermano resucitará, pero allá en el día postrero, allá dentro de 1000 años o dentro de 5000 años va a resucitar. ¿Y qué le dice el Señor? Dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Aleluya. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Hay esperanza en Cristo Jesús, mis hermanos. Por más profunda que sea la tumba, o por muy alejado que haya sido aquella persona sepultada, o por allá en un lugar desconocido haya perdido la vida, allá en lo profundo de la mar quizá fue consumido por los peces. De allá el libro de Apocalipsis dice que la misma mar dará a sus muertos. No se crea lo que yo le digo, crea lo que dice la palabra. Yo no sé cómo acontecerá aquello, pero yo lo que sí sé es que la palabra de Dios es, hermanos, viva y eficaz y digna de que le creamos de punta a punta, de versículo a versículo, todo lo que dice. En tanto, Marta estaba ayer, mis hermanos, siendo aleccionada algo más allá de lo que la religión le había heredado, a saber que sí va a haber una resurrección. Hermanos, y ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Cristo de la gloria, el cual cuando lo llevan al sepulcro, allá, hermanos, el Señor derrama sus lágrimas. Porque Él también, hermanos, cuando estuvo en esa tierra, tuvo las emociones, los sentimientos que usted y yo tenemos. El Señor derramó sus lágrimas. ¿Y qué fue lo que dijeron los que le acompañaban? Dice: cuánto le amaba, porque lo miraban al Señor llorando también por su amigo Lázaro. Mas sin embargo, mis hermanos, el propósito de Dios se hizo evidente. Allí frente, mis hermanos, el Señor solamente expresó unas cuantas palabras: Lázaro, ven fuera, aleluya. Y aquel que había estado inerte, muerto completamente, que sus venas ya no circulaban dentro de su sangre, las venas de Lázaro ya no circulaban, mis hermanos, ya su corazón ya no palpitaba, ya sus huesos, hermanos, ya estaban totalmente entumecidos, ya estaban en un rictus totalmente de un cadáver de 4 días, hermanos, empieza a recuperar vida, aleluya, empieza a reponerse, empieza como a reaccionar: ¿qué estoy haciendo aquí? Y a la voz del maestro, la voz de su Señor, empieza, sale, mis hermanos. No puedo decir exactamente la forma que salió, porque no dice la Escritura, pero a manera de cómo estaban los difuntos en aquel tiempo, sin duda salió brincando porque no podía dar paso. El Señor lo dijo: desátenlo, déjenlo ir, aleluya. Quizá ya tenía mucha hambre después de 4 días, una semana de probar bocado. De seguro se fue por ahí a disfrutar los alimentos a la casa de sus hermanas. Y bendito sea el Señor, que la palabra de Dios, hermanos, nos sigue dando testimonio a través, hermanos, de la mano poderosa del Señor, de otras gloriosas resurrecciones. No muy lejos, cuando Él resucitó de la tumba, dice que los que estaban ahí en los cementerios, más de 500 aparecieron a los hermanos en esos días, resucitaron, pero volvieron a morir. Era natural que en su cuerpo mortal ellos sabrían un día, después quizá de 1 año, de 5, 10, 20 años, ellos tuvieran que volver al polvo de la tierra. Mas no así el Señor, mis hermanos, que Él se levantó con poder y gloria en un cuerpo glorificado, en donde ya más, nunca jamás el Señor, hermanos, experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque ahora vino con un cuerpo inmortal.
O sea, un cuerpo que ya no muere, que no se desgasta, que no se cansa, que no sufre. Eso mismo el Señor nos lo promete a nosotros, mis hermanos, si somos fieles, gloria a Dios. Y vuelvo a decir, no crean lo que yo les digo, crean lo que dice la palabra de Dios. Y lo que le estoy diciendo es en el nombre del Señor, porque el Señor así nos enseña, con un cuerpo inmortal, glorificado, donde ya nunca más tendremos los achaques, los sufrimientos, las tristezas, los insabores de la vida, donde estaremos para siempre con el Señor. Yo me gozo con esas promesas. Yo le doy gracias a Dios por haberme permitido conocer a un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios maravilloso, el cual no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hombre para que se arrepienta. Es lo que ha hablado, lo que ha prometido hasta el día de hoy, lo sigue cumpliendo. Y creemos, hermanos, que las promesas del Señor se seguirán cumpliendo hasta el final de los tiempos. Me quedan 15 minutos y me quedan como 100 textos, pero vámonos a agarrar 3. Aleluya. Dele vuelta nomás ahí en las hojas a San Juan. Nos devolvemos poquito a San Juan capítulo 5. Bendito sea el Señor. San Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 24 hasta el 29. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice la letra del 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Así dice su Biblia. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bendito sea el Señor. No podía quedar esto, hermanos. No podía quedar entre líneas, no podía quedar esto así, hermanos, bajo ignorancia, sino que era necesario que se hablaran los dos puntos, hermanos, los dos extremos. Primeramente habla de la muerte espiritual, que los que oyeran la voz de Dios. ¿Cuánto hemos oído la voz de Dios, mis hermanos? Creo que todos hemos oído su voz por medio de su palabra, por medio de los predicadores, hasta por medio de un cantito, hermanos, que nos tocó el corazón y que nos apercibimos. Digo, yo quiero conocer al Señor. Dice acerca de aquellos, dice, y tienen vida eterna y no vendrán a condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Ese es nuestro estado en que estamos ya ahora en el Señor. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora por medio de la palabra de Dios, la restauración, la regeneración del creyente, la vida nueva en Cristo Jesús, el cual se le habló muy ampliamente a Nicodemo. Hermanos, él pensaba que tendría que volver al vientre de su madre para volver a nacer, pero el Señor le estaba hablando del nacimiento espiritual por medio de su palabra. El que no naciere de agua y de espíritu, el agua del bautismo y el espíritu de la letra, que es el Espíritu Santo de Dios, dice que no naciere, no podrá ver el reino de los cielos. Entonces, hermanos, es de lo que hablaba el Señor en la primera parte, pero en la segunda parte habla de los que estén en los sepulcros. Gloria a Dios, oirán la voz de Dios. O sea, nadie, hermanos, estará ausente de cuando el Señor venga a esta tierra. Dice que no habrá entonces inocente. No habrá alguien que diga, yo no supe de esto. A mí nadie me dijo. Porque aún los que murieron sin el conocimiento del Evangelio, se les dio, hermanos, la conciencia que para que por medio de ello, por medio de la reflexión de lo que es la vida, deben ellos llevar una vida, hermanos, una vida apartada de pecado y una vida entregada a Dios nuestro Señor. Por eso dice que los muertos habrán de resucitar, pero los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito nuestro Dios. Seremos de las primicias, hermanos, así juntamente con el Señor, que fue las primicias de la resurrección. Habremos de ser los que vivamos fielmente hasta el final de la carrera. Los otros habrán de resucitar también, pero para condenación y vergüenza eterna. Daniel capítulo 12, mire, dejamos poquito aquí los evangelios, nos vamos al libro de Daniel, capítulo 12, mientras llega allí, lo leyendo para obviar poquito tiempo. Daniel está enseguidita de Ezequiel. Gloria a Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte
de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Y muchos, lea conmigo el 2, hermano, está precioso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aleluya. Lo que está diciendo que nadie se va a quedar en la tumba. Así han pasado 1000 años o 5000 años, nadie se va a quedar en el sepulcro. Todos sabremos de resucitar, pero la diferencia serán los que despertaremos, hermanos, a la voz de Dios nuestro Señor para gozar la vida eterna. Bendito su precioso nombre. Pero los otros, los que se hayan quedado, mis hermanos, estos van a despertar, pero para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo irá a ser aquello, mis hermanos, que iban toda la eternidad en medio de una vergüenza, de una miseria en sus vidas, en donde estén ellos, hermanos, sufriendo totalmente los estragos de una condenación para todos los tiempos donde ya no habrá tiempo, ya no habrá siglos, ni habrá milenios? Habrá en ellos una vergüenza, que su vida se le esté registrando en su mente todos los acontecimientos de su vida, lo más vergonzoso, lo que ya en intimidad lo hizo pensando que nadie se iba a darse cuenta. Lo de su vida estaría pasando para siempre ahí en su mente, en su corazón, estaría pasando como una película vieja que se repite, se repite, se repite y se repite y se repite, y además siendo expuesta a los ojos de todas las gentes, una vergüenza completa. ¿Cómo yo hice esto? ¿Cómo negué al Señor? ¿Cómo me volví atrás? ¿Cómo nunca quise aceptar? Será eso por toda la eternidad. Pero los que estamos confiándose en el Señor, mis hermanos, dice la palabra de Dios que estos no serán avergonzados. Aleluya. No podrá venir el diablo allí a hacer, hermanos, escarnio de nosotros y decirnos: mira, tu Dios te falló, tu Cristo nunca resucitó, no pudo levantarse él, menos se puede levantar a ti. Hermanos, será un gozo, será una victoria, será un triunfo. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, cumple lo que promete. Aleluya. Estamos confiados en un Cristo de poder, en ese Cristo que aquel hombre llamado Job lo declaró, hermanos, de una forma contundente. Job capítulo 19, versículo 23, mientras llega allí, o escuche la palabra, dice: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Versículo 25, dígalo a viva voz, hermanos, está hermoso: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Aleluya, y a su nombre, gloria a Dios. Este cuerpo, hermanos, este ser mortal que ahora nos reviste, que es el velo, es la cobertura de nuestro ser interno, hermanos, pues va a pasar los estragos de la muerte. Pero este hombre llamado Job dice: aunque mi piel después de deshecha, en mi carne yo he de ver a Dios. Aleluya. Dice: y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfalleciera dentro de mí. Bendito su precioso nombre. Estos dos hombres, grandes hombres de Dios, como lo fue este patriarca llamado Job, como lo fue el profeta Daniel, fueron hombres que tuvieron, hermanos, las mismas deficiencias de nosotros, vamos a decirlo así, mis hermanos. Hablando de Elías, ¿verdad? Dice también por ahí Santiago Apóstol que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones. Fueron hombres que también transitaron por este mundo, también tuvieron sus luchas, sus pruebas, sus tribulaciones, sus tentaciones, hermanos. ¿Por qué no mencionarlo? Porque eso es parte, hermanos, de en este caminar, luchar contra esta carne, luchar contra nosotros mismos. Es el peor enemigo que tenemos, no es el diablo, sino es nuestra misma persona, mis hermanos, que en ocasiones pasamos por experiencias que son desagradables, pero que el Señor nos da
tiempo, oportunidad de arrepentirnos, reconciliarnos, pedirle al Señor perdón para que podamos, hermanos, seguir adelante. Hermanos, de eso estos hombres, estos grandes hombres de Dios, como lo fueron también Moisés y David, nadie quedó exento de estas cosas, pero su fe estaba bien fundada. Ellos sabían en quién habían creído, aleluya. Aunque esta mi piel y esta mi carne sean deshechos dentro de mí, yo de ver a Dios, estos ojos le verán y no otros, dijo Job, bendito su precioso nombre. Y esto, hermanos, no es un aferramiento así únicamente caprichoso. Esto es una convicción que debemos de tener los hijos de Dios. Mentira del diablo que la tumba será el final y que esto y que el otro. No, mis hermanos, cuando partamos de esta tierra vamos a un lugar mejor. Bendito su precioso nombre. No hay nada que temer, mis hermanos, porque así como la tumba no pudo detener al Señor, así mismo la tumba no habrá de detenernos, aunque nos hayan puesto 3 metros bajo tierra, aunque hayan puesto una losa bastante pesada de cemento sobre la tumba, sobre el sepulcro. Hermanos, al toque de la final trompeta, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, hermanos, no quiero, dice Pablo, que ignoren acerca de los que duermen, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, aleluya. Y luego mire lo que dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, aleluya. Somos parte, hermanos, del plan de Dios nuestro Señor para la humanidad, para la raza humana. El Señor es un Dios de oportunidades, no es un Dios que obre de una manera injusta, sino que la oportunidad nos la ha dado a todos. Esa oportunidad es en el tiempo presente. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Arreglemos nuestra vida, arreglemos nuestras cuentas. No hay que esperar una Semana Santa, no hay que esperar, hermanos, algún evento en el particular. Todos los días, hermanos, gocémonos con que el Señor está del lado nuestro, que Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Vayan pasando los hermanos del ministerio de alabanza para ir a 1 Corintios capítulo 15. Con esa escritura vamos a concluir. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Recuerde, el tema del día de hoy ha sido: Cristo no está muerto, y el subtítulo: no está aquí, pues ha resucitado. Cuando llegue a Corintios, confírmelo con amén. Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 18 en adelante. Dice la escritura, para honra y la gloria. Bueno, vamos a leer desde el primero, hermanos, para relacionar bien el asunto. 1 Corintios 15, 1. Los primeros 8 versículos, dice la letra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveran. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Brinque su vista hasta el versículo 12, ahí mismo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hasta el versículo 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, leemos el 20 todos, hermanos: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya, y a su nombre. Mire, esta narración que hace el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo hace con todo el propósito que
fuera edificación para la iglesia de su momento, pero todavía nos sigue sustentando, mis hermanos, todavía nos sigue alimentando, nos sigue dando fortaleza y nos da la seguridad de que vamos en el camino correcto. Estamos esperando en un Cristo maravilloso, mis hermanos. No es una fantasía, no es una tradición, no es algo que a alguien se le ocurrió. Hay pruebas, testimonios, hermanos, no tan solamente en la historia universal, que es independiente de la historia bíblica, en la arqueología, en la geografía, hay pruebas contundentes de que nuestro Dios, hermanos, es un ser maravilloso que formó toda la vasta creación y que un día vino a esta tierra. Entonces no hay nada que dudar, sino únicamente darle gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. No hay por qué estar tristes, mis hermanos, no hay por qué desesperarnos, porque nuestro Señor viene y viene pronto. Aleluya. Pónganse en sus pies, mis hermanos, pónganse en sus pies. Nomás agrego esto para que los hermanos preparen la alabanza que van a compartir en este momento. Los caminantes de Emaús, hermanos, los caminantes de Emaús eran gente creyente, eran gente que habían dado con el Señor, eran gente que sin duda alguna esperaban en Él. Pero cuando ya todo aquello pareció como que se había terminado, como que ya nada había que hacer, hay momentos así en nuestras vidas, mis hermanos, que nos asedian las luchas, las pruebas, los problemas, y pareciera como que el Señor ya no está cerca de nosotros, como que el Señor ya nos abandonó, como quizás hasta nos entren pensamientos de que aquello pues fue una falacia, fue una ilusión, fue algo pasajero. Hermanos, y aquellos caminantes dice que iban platicando entre ellos todos los acontecimientos en esa semana en Jerusalén, gloria a Dios, y ni cuenta se dieron cuando el Señor se acercó y se emparejó con ellos y les cuestiona: ¿qué pláticas son entre vosotros? ¿Qué pláticas están entre nosotros? Como que el Señor no supiera nuestro pensamiento, nuestros corazones, mayormente nuestras palabras. El Señor lo escucha, mis hermanos, gloria a Dios. Y aquellos hombres le dicen que no has escuchado, no sabes lo que ha pasado en estos días con aquel varón Jesús Nazareno, y empiezan a relatarle, dice, y pues dijo que iba a resucitar, y ya ha pasado estos días y no ha acontecido nada. Entonces el Señor, hermanos, los reprende, dice: hombres tardos y falta de fe en ustedes, faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque ahí iba el Señor con ellos y no lo reconocían. Entonces llegan al momento, al lugar donde pareciera que iban a desviarse para la aldea donde ellos se dirigían a Emaús, y dice la Escritura que el Señor hizo como que se iba de largo. Pero aquellos hombres en un buen espíritu dicen: no te vayas, dice, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Ellos abrieron su corazón aún ignorando quién era el Señor. Lo ofrecieron así en una buena actitud, en un espíritu, hermanos, que debe de caracterizar a los hijos de Dios. Y cuando llegan allá y le ofrecen algo de comer al Señor, dice que mientras partían ahí el pan, entonces los ojos de ellos les fueron abiertos. Se dan cuenta quién era el que estaba enfrente de ellos. Y la respuesta de Dios dice: con razón nuestro corazón ardía cuando escuchábamos tus palabras. Aleluya. Ahí ha estado el Señor cerca de nosotros, mis hermanos. Mucho tiempo ha caminado el Señor cerca y hermanos, no le ponemos atención, como que lo ignoramos, como que no entendemos, pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Este día, mis hermanos, yo lo invito al altar. Todo aquel que sea gustoso de pasar, doblar sus rodillas, y que no, ahí en su lugarcito, hermanos, ahí vamos a dar gracias a Dios por este culto precioso. Vamos a dar gracias a Dios por su muerte, pero más aún por su resurrección. Aleluya. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra, maravilloso Dios, en esta preciosa tarde, por la bendición que nos has concedido de estar aquí en esta tu casa, por tu muerte en la cruz del Calvario, que por medio de ella nos diste vida y vida en abundancia. Nos diste, Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Nos has dado la victoria, Señor, en medio de una generación perversa y maligna. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque por tu misericordia es que no hemos sido consumidos. Oh Padre, perdones todas nuestras faltas, nuestras debilidades, aún nuestras dudas, nuestras incredulidades. Perdónenos, Señor Jesús. Queremos ser un pueblo, Padre bendito, consagrado a ti, que en medio de estos tiempos que vivimos podamos seguir adelante, Padre, porque tú no mientes, Señor Jesús. Y esta fe, esta esperanza que tenemos puesta en ti, Señor, no nos avergüenza. Creemos en Dios de vivos y no de muertos. Auméntenos la fe, mi Cristo
Espíritu bendito, danos, Señor, de ese Santo Espíritu, esa porción de tu Santo Espíritu. Vamos, Señor, quieta y reposadamente, esperando, Señor, con paciencia el día de nuestra mutación, el día que seamos, Señor Jesucristo, trasladados hasta tu divina presencia, cuando nos lleves, Señor Jesús, hasta el tercer cielo, Padre, que nos halles fieles, nos halles dignos, ni te Señor puedo Jesucristo, tocar. No ha llegado el momento. Poderoso, Y toda la hay tierra está veces llena de tu gloria. que ¿A qué iremos, Señor, si solamente tú creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Muy limitado, mi Cristo bendito. Y cuando me toca Disfrutamos de la alabanza, disfrutamos, con Señor, tu Santo de tu palabra, Espíritu, pero más disfrutamos de tu lloro, presencia. canto y tiemblo. Bendícele, Señor. Síguelo, Padre, Que fortaleciendo hay la en fe. tu Ayúdale, interior, Padre bendito, a servirte cada día con todas que las fuerzas de sientes su por corazón. mí. Muchas gracias, Señor, por la fortaleza que Dime ha puesto en su cómo vida. Síguele me dando la victoria, amas. Señor Jesús. En ti estamos confiados, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos mayores. Qué misterio existe, Siga dando, Señor, el ánimo que para a mi seguir adelante. dura Muchas prueba gracias por la vida de conviertes en que siga adelante, tiene la sabiduría, Señor, la capacidad, tú conoces su corazón y el deseo de Yo servir sé en tu que obra. a tu Dale, Señor, la victoria cada día. presencia De todo lo que toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. usted que un día nos llamó de las tinieblas a su luz Y admirable, cuando me toca Señor, que tú le des la con tu fortaleza, Santo Espíritu, Padre, yo te ruego por su familia me también. das la bonanza. Eres la victoria, mi Cristo bendito. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que me afano, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Siervas, Padre, aquellas que han luchado, Y cuando me toca muéstrate, Señor, de su con tu misericordia, Santo que haya, Señor, Espíritu, ese buen ánimo para servirte. En el lloro, nombre de canto y tiemblo. Bendito por esta jovencita también de su vida. Bendícelos, Padre. Denles, Señor, una porción de su Santo Espíritu. Denles ese gozo, Señor, cada día en su corazón. El gozo que solamente tú has dado y que nada,